Resplash presenta una vez más a su programa Mujeres con Valor. En este día vamos a hablar sobre una de las mujeres que yo creo que fueron parteaguas también en la historia bíblica, a pesar de que este libro muchos pues han tenido sus desacuerdos, ¿verdad? Por la manera en que no se menciona el nombre de Dios a lo largo de esta historia bíblica. Es más como una historia dentro del pueblo hebreo, y vamos a hablar sobre Esther, una reina valiente. Así se llama el programa del día de hoy. Le doy la bienvenida a mi hermana Blanquita y a mi hermanita Paulina. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Cari. Pues estamos finalizando con el top 5, ¿no? De las 5 mujeres valientes. Anteriormente comentamos de Débora. Y ahora vamos a cerrar con Esther, que pues también nos deja mucha enseñanza, ¿verdad? Sí es. Recordemos aquí en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 5, para hacer una pequeña introducción de lo que pasó con Esther. Dice la palabra: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cris, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había creado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahorita estábamos comentando cuál era el significado de Esther, ¿verdad? Bueno, aquí menciona primero Hadasa. Hadasa, que quiere decir árbol que florece. Esther quiere decir mirtos, que viene a ser un árbol muy frondoso, ¿verdad? Y ahorita les comentaba a mis hermanas cómo vuelve a estar un árbol presente, porque en Débora vimos cómo ella se sentaba debajo de una palmera, ¿no? Que daba sombra. Entonces creo que es eso lo que va marcando que uno busca siempre refugio debajo de un árbol, pues la sombra, ¿verdad? El refrescarte, el descansar, volver a tomar aliento. Protegerte de los rayos del sol, que produce oxígeno, frescura. Y relacionarlo con la palabra que dice: el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que es también como que lo relacionamos en esos aspectos. Protección. Los árboles, ¿verdad? Así es. Muy bien, hermana, entonces. Bien, pues, bueno, la historia de Esther, como mencionabas hace un momento, pues gira en torno a lo que el libro de Esther nos viene, no mostrando a lo mejor a simple vista. Textualmente nos encuentra ahí la palabra de Dios. Y es extraño para muchos que, siendo la Biblia la palabra de Dios, no se encuentre textualmente la palabra Dios, ¿verdad? Como tal. Pero Dios está actuando en trasfondo, ¿verdad? Como entre sombras, ¿verdad? O podríamos decir detrás de escena, ¿verdad? Él está actuando. Dios tiene una historia que mostrar, ¿verdad? De providencia, ¿verdad? Una historia de salvación, ¿verdad? Para su pueblo. A este libro muchos lo conocen como un libro de romance de la providencia. Entonces, la providencia es Dios mismo teniendo cuidado del mundo en que vivimos. Y ahí es donde se desarrolla la historia de Esther, que como ya leímos, Esther, una joven huérfana. Algunos dicen que era una adolescente. Ahí se difiere un poquito entre la edad precisa,
pero se dice que era una huérfana bajo el cuidado de su primo Mardoqueo, y con un propósito Dios que cumplir para su pueblo, y entonces utiliza, ¿verdad? O usa más bien a Esther para cumplir ese propósito de cuidado, de protección, de salvación para su pueblo. Así es. Y vemos en Esther que luego empieza la historia con el primer concurso de belleza, yo creo que de la registrado en la historia. Exactamente. El primer Miss Universo. Así es, porque menciona la Biblia que el rey tenía una reina ya, que era la reina Basti, y en una de sus fiestas, ya pasado de copas el rey, pues le pide a su reina que venga para presumirla y mostrarle a todos la belleza de Basti, y ella se niega. Entonces el rey pues se enfurece por esa decisión de la reina y dice, ¿sabes qué? Pues me voy a conseguir otra reina. Y entonces manda a citar a varias doncellas de la región de Susa, que es donde se desarrolla toda la historia de Esther, y Esther va dentro de esas doncellas que el rey elige. Y vemos desde un principio cómo Esther halla gracia delante de los ojos de las personas que están a cargo de esas mujeres que participan en este concurso de belleza. Porque nos menciona la palabra que ellas tenían un periodo de 12 meses para estarse preparando y ahora sí poder presentarse frente al rey. Entonces, durante estos 12 meses, las mujeres tenían ciertos, se podría decir como que rituales de belleza que tenían que pasar. Por ejemplo, el vestirse de cierta manera, el bañarse con ciertos perfumes, el afeitarse, muchas cosas que se hablaban sobre la belleza. Y vemos cómo Esther fue una mujer humilde desde un principio. En algunos estudios mencionaban que había mujeres de estas doncellas que eran un poquito exigentes en cuestión de los perfumes que querían usar, los vestidos que querían usar al momento de presentarse al rey, etcétera, etcétera. Ya se sentían reinas, ¿no? Exacto. Y entonces hay otros estudios que dicen que Esther no era ventajosa en ese aspecto, o sea que ella no era, no se aprovechaba de la situación. Exactamente, que al contrario, ella siempre tenía un perfil bajo, era una mujer humilde, y por esa característica halló gracia delante del eunuco, del siervo que estaba a cargo de esa casa, porque las doncellas vivían en una casa aparte del palacio. Y dice la palabra que esta persona, el siervo, fue tan cautivado por Esther, por la sencillez de Esther, que empezó a darle como que tips para que ella hallara gracia delante del rey. Qué perfume usar, cómo hablar, hasta cómo vestir para agradar a los ojos del rey. Y qué importante es el tener siempre la humildad en tu corazón y proyectarla hacia los demás, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes. Así es. Que Dios exalta al humilde. Sin lugar a dudas, aquí vemos un caso pues muy claro, ¿verdad? De cómo la palabra de Dios se cumple. Cuando hay sencillez, cuando hay humildad, Dios exalta, ¿verdad? Pone gente a tu alrededor que para exaltar la vida del humilde. Así es. Y también la obediencia, porque Esther, aparte de ser humilde, era obediente. Sí. Primero porque su primo Mardoqueo le dijo, no vayas a decir que eres judía. Así es. Estaban en un no pueblo vayas a decir nada. Entonces Esther dijo calladita, nunca dijo nada, y también obedeciendo los tips que le daba el siervo, ¿verdad? Para que ella hallara gracia delante de él. Así es. Bueno, avanzamos un poquito en la historia. Bueno, vamos a avanzar en la historia de Esther en el capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: cuando le llegó a Esther, hija de Abinail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey: guarda de las mujeres
y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Es como tú nos decías ahorita, ¿verdad, Cari? Esther siempre no abusó de los privilegios como las demás doncellas, que dijeron, bueno, pues aquí estoy en el palacio y pues ya abusando de la riqueza del rey y todo, ¿verdad? Pues bueno, voy a pedir ciertos perfumes que nunca había probado, o voy a comer algo exótico, pues Claro. siempre viene algo por Así ahí, es. ¿verdad? Pero ella Aprovechar. no. Ella siempre aceptó y no fue más allá, y fue lo que Cari nos comentó, que fue el que le llenó el ojo, ¿verdad? A este siervo, y la guía para, pues digamos que él en su, digamos, dijo, creo que ella es la indicada, porque si alguna de las demás llega a ser reina, va a ver por sí misma y no por el pueblo, no por lo que realmente es el valor de una reina, ¿no? El estar ahí. Entonces, por eso la apoya, por eso la guía, por eso le da esos tips, Así esos es. consejos. Y como toda escritura que viene dentro de la palabra de Dios, tiene sus bucles de trama. Aquí Así también, si quiere leer una novela Como la bien novela. buena, aquí está Esther, Así porque es. realmente ya después de eso, de que rey Esther, al momento de hallar gracia delante del rey, el rey la toma por reina en lugar de Basti, y ella empieza a vivir en el palacio. Y después de eso, ¡tan, tan! Viene El suspenso. el suspenso en la historia, porque Amán, que era el segundo del rey Asuero, tenía ahí un decreto del rey que a él tenían que hacer reverencias. Pero entonces pasa que un día Amán, pasando por enfrente de Mardoqueo, no se inclina hacia él. Entonces eso causa el enojo de Amán, o sea, Como una falta de respeto. empieza a decir, ¿por qué no se inclina hacia mí? O sea, pues si todos los demás me reverencian, ¿por qué él no? Pero molestaba Mardoqueo, mucho que él dijera eso. siendo judío, él no era por vanagloria el que no se quisiera inclinar hacia él, sino que él en su corazón decía que nadie tenía por qué estar por encima de Dios. ¿Sí? Entonces por eso Mardoqueo no lo reverenciaba, porque él sabía que la reverencia solamente era hacia Dios. Era fiel. Así es, exactamente. Entonces Amán comienza A rebuscar. a cavilar un plan en contra de Mardoqueo, perdón, y como sabía que Mardoqueo era judío, dijo, bueno, pues entonces me voy contra Mardoqueo, y no Y nada con más contra él, sino todos. contra todos los demás. Entonces dice la palabra que al escuchar esto Mardoqueo, que Amán le da un decreto al rey, y le dice que los judíos van en contra de las leyes que él está dictando. Entonces que eso no era bueno para su reinado. Así Entonces que procurara el quitarlos de su pueblo. Y entonces pues el rey Asuero, confiado en su siervo, le dice, ok, haz con ellos como a ti te plazca. Entonces pues de ahí Amán como que dijo, bueno, pues aquí yo me aprovecho y pues les doy cuello a todos los judíos que vean y que conozcan. Entonces al escuchar eso Mardoqueo dice que él se empieza a vestir de ceniza y de silicio y comienza a caminar por las calles gritando de dolor. Era un dolor, una angustia exactamente que él sentía al haber escuchado ese decreto que el rey había sellado, ¿verdad? Que había aceptado. Entonces llega a oídos de Esther que su tío andaba así por las calles en ceniza y en silicio. Yo leía que el silicio era como un tipo saco de palma, o sea, sin ropa debajo, o sea, nada más eso. Y Esther le manda ropa y le dice a los sirvientes, díganle que se vista. Y entonces Mardoqueo le dice, no me voy a vestir. Y entonces a Esther ya manda a preguntar que por qué ha pasado eso. Y cuando Esther se entera de que Amán quiere destruir a todos los judíos, pues también ella se duele en su corazón el hecho de que quieran destruir a su pueblo. Y aquí viene otra de las
de las tramas de esta novela Historia. bíblica, porque realmente te emociona el hecho de que Mardoqueo le dice a Esther que ella tiene que ser la intercesora de los judíos delante del rey. Pero había algo que tal vez Mardoqueo no sabía, y Esther se lo dice. Dice, es que toda aquella persona que se presente delante del rey sin que él los llame, Se le daría muerte. se le dará muerte. Y entonces Mardoqueo le dice, pues si no lo haces, Como quiera vamos a morir. como quiera, o sea, vamos a morir nosotros y tú tampoco te vas a salvar, chiquita. Ya Así sea como ahora le o dice, después. Y tú tampoco te salvas. No creas que por estar aquí en el palacio ya la libraste. Así es, porque la ley era muy clara, o sea, todos los judíos. Entonces le dice Esther algo que también da a conocer su temperamento, su Su valentía, exactamente. Y le porque- aclara a ella el propósito que tiene, ¿no? Exacto, En su porque vida. Mardoqueo le dice, tal vez para esto Dios permitió que fueras reina, tal vez para esto llegaste tú al palacio, para que esta obra. intercedieras Exactamente. y hallaras favor ante el rey y el pueblo pues nuestro pueblo no fuese aniquilado. Así es. Entonces, esto le pone a Esther a pensar que posiblemente sea eso un propósito, del que haya un propósito en el que ella esté, por el cual ella está en el palacio Así es. y por el cual ella fue nombrada reina. Bueno, pues aquí también se va poniendo buena la novela. Porque como dice nuestra hermana Blanquita, pues en eso Esther con su garbo dice, bueno, pues si tú quieres que yo haga eso, que me presente delante del rey para defenderlos, para interceder, pues si tengo que perecer, que perezca. Y ahí tú dices, estas sí son mujeres valientes. Se fajó. Así es. Y entonces Esther le dice a su tío que hagan un favor por ella, ¿verdad? Que no nada más él tenga un ayuno, sino dice, todos los judíos que se hallan en Susa, hagan un ayuno de 3 días, día y noche, sin comer nada, o sea que era nada, ni agüita, o sea, ni siquiera para mojarse así la boquita de que Nada del libro parcial. Nada de nada, porque dijo Esther, también mis doncellas y yo lo vamos a hacer. Y después de esos 3 días yo me voy a presentar ante el rey. Y sucedió que pasaron esos 3 días que, miren, siendo sincera, nosotros tenemos un programa de ayuno en la iglesia, pero es de 24 horas. Y a veces uno anda de que, Santo Cristo, tengo Creo que un ya chorro vio de hambre. estrellitas. El vacío en el estómago, el antojo a todo lo que da. Y La como tentación que a todo del lo que da. diablo es la tentación, porque cuando, cuando uno más está te invitan a ayunando, comer. que te invito unos camaroncitos, que te invito, ¡ay! Sobran las dices, invitaciones. Señor Jesucristo, esto no es hora del diablo, pero Dios no me va a mandar nada con lo que yo no pueda. Entonces, ¿cómo dice, o sea, pensamos nosotros de que 3 días, ni siquiera agua, porque a nosotros dice nos permite tomar de perdido agüita, ¿verdad? Y después de este tiempo, dice la palabra que Esther se presentó delante del rey. Pero dice la palabra que si el rey no te señalaba con su báculo, híjole, o sea, morías. Entonces, pues Esther también traía Dentro de esa valentía aparente, tal vez un la temorcito ahí sensación, guardadito. exacto. Ay, por fuera valiente, pero por dentro me estoy derritiendo. Y nada, que dice, no se apure, aquí no acaba la novela. Dice que el rey la señala ¿Con su cetro? Su cetro, y Esther solamente toca la punta del cetro y a el rey le empieza a preguntar que qué le pasaba, y que qué quería, que si... De hecho, la hasta mitad de le mi había reino ofrecido, te ¿no? daré. De hecho, le ofreció. Exacto, le dice, si Wow. quieres, la mitad del reino es tuyo, dime qué quieres. Tanto amor hacia Esther. Fíjense, entonces, Bueno. aquí Dios nos dice que un hombre puede amarnos demasiado, hermanos. Así que usted no se sienta mal si dice que ya se le fue el tren. No. Sí, estaba muy agraciada. Así de verdad. es. Eso es lo que nos Entonces, impacta, el nivel de gracia que ella recibió, Que tenía, porque para exacto. también convocar al resto de las doncellas, sabemos que entre mujeres siempre hay algo de envidia, ¿verdad? Así Algo de es. ahí de
de roces, no Competitividad. sé, Sí, sí. aquella que se cree siempre más que uno. Entonces, pues el nivel que ella tenía para pedirles el favor, Así pues es. oye, que todas accedieran, pues qué padre, ¿no? Así es. Eso es algo que me impacta de Esther, Sí. que realmente vemos la mano de Dios detrás, ahí con ella. Es que Así cuando está la gracia, pues Dios no se reserva nada, ¿verdad? Y vemos aquí, como mencionabas, Cari, el amor por la muchacha, ¿verdad? Ahora su reina, ¿verdad? Y le dijo, hasta la mitad del reino te daré. Esposos. Así Me es. imagino Esposos. que Esther al escuchar eso ya de haber sentido paz, ¿no? Dice, ay, o sea, creo que voy bien, Sí, entonces pues esto también me deja una enseñanza, no se reserve mucho para su esposa, varón. Hemos venido Así es. diciendo que aunque este es un programa, ¿verdad? Dedicado mayormente a las mujeres, no deja fuera a los varones. Alguna enseñanza Dios tiene que dar. Entonces el amor te lleva a entregar hasta la mitad de tu reino, esposo. Así es. Y algo muy hermoso, cuando a ella se le otorga, ¿verdad?, la oportunidad de que pida, ¿verdad?, de cuál es su deseo, ella ofrece la historia nos habla de muchas fiestas y celebraciones, y la historia en el libro de Esther, ella hace una cena, ofrece un banquete, Así es. en el cual asiste el rey, Asuero, y también esta persona, Amán, son convidados, como se dice, a ese banquete. Pero ahí en ese banquete no se le declara al rey la petición de Esther. Entonces se dice, pues, ¿qué les parece si bueno, reina, ¿qué se te ofrece? Pues se me ofrece que vengan a otro banquete en otra ocasión. Entonces, oye, pues ahí estaban como acostumbrados a eso, ¿no? A los banquetes, las comidas, las fiestas, el tanto vino y todo, y pues a ellos les pareció buena la idea. Así es. Y entonces, luego ya viene lo del siguiente banquete. Vamos como que por episodios y sin comerciales. Bueno. Mejor que las de Televisa, para que no digan. Dios aquí creó las novelas desde un principio, pero las novelas cristocéntricas y reales. Entonces, dice que en el segundo banquete, que en el primer banquete, después de que se termina el primer banquete, Amán sale y ve a Mardoqueo. Ajá. Y que Mardoqueo, pues como su costumbre, no se inclinó ante Amán. Entonces, aquel ya de corazón alegre, entrado en el vino, pues se enojó, se enfureció mucho. Dice, tanto que fue y preguntó a su esposa que qué podía hacer para como vengarse de Mardoqueo, porque no lo reverenciaba. Esos esposos con esposas no sabias, imprudentes, ¿no? Imprudentes, exactamente. La sugerencia entonces que dio. la esposa de Amán le dice, cuélgalo y hazle una horca de 50 pies muy alta. Y nos decía usted, ¿verdad, hermana Blanquita? Que dicen pues los que saben que la estatura de Mardoqueo no era ni tan alta, o sea, no era necesario de tantos pies de altura que se hubieran preparado con una horca así para Mardoqueo. De cualquier manera, de la altura que fuera, le iba a causar la muerte. Pero se dice que también la quería tan alta así para que muchos vieran el castigo y el pago de Mardoqueo. Quería exhibirlo, ¿no? Quería exhibirlo, eso. Y cómo Dios ve el corazón de sus hijos, ¿verdad? Porque dice que después de eso el rey no podía dormir, rey Asuero, que hubo una noche que no podía dormir y pidió el libro de las crónicas. Anteriormente en todos los reinos se llevaba un libro en donde se anotaban las situaciones más sobresalientes de esos tiempos, y vio que en una de esas crónicas venía el nombre de Mardoqueo, que él fue el que impidió que una conspiración en contra del rey Asuero se levantara. Entonces le libró de la muerte. El rey Asuero dijo, bueno, y nunca le he pagado, nunca lo he se le ha reconocido con nada. Entonces
aquí va lo bueno, le digo que esto está mejor que las novelas. Que después el rey Asuero le dice a Amán, dice, si tú pudieras recompensar a alguien que ha hecho algo bueno por ti, ¿qué harías? Y Amán, pensando que a él lo iban a recompensar, le empieza a dar todo un plan maestro al rey Asuero para que lo recompensara. Pero entonces, lo que Amán no sabía es que la recompensa no era para él. Él se creía Y la dijo, ¿verdad? que No, chicharrones pues que lo vistan Así es. con mucho lujo, ¿verdad? Que lo suban a un caballo y que lo paseen por toda la ciudad. Y entonces, ahí es donde viene lo bueno. Cha, 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 cha. Chan, 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 el suspenso. Ay. Entonces el rey Asuero le dice, ay, querido mío, pero entonces quiero que tú lo hagas con Mardoqueo porque él me libró de la muerte que me iban a dar uno de mis guardias. Otro Y pues ahí gancho al hígado. hay otro torzón para No se lo esperaba. Así es. Y él tuvo que pasear a Mardoqueo por la ciudad Por las calles, y vestirlo de ropas finas y todo eso. Entonces, híjole, Ya la horca en ese momento pues quedó pendiente. inservible, ¿verdad? Así es. Pero por el momento. Así es. Y después de esto viene el segundo banquete de Esther. Y Amán decía, y a mí es el único que me ha convidado junto con el rey, o sea, se creía todavía más importante. Entonces, él le dice, Esther, ya en el segundo banquete, le dice al rey, si tú me quieres dar algo, preserva mi vida y la vida de mi pueblo. Entonces ahí se declara ella como judía, Así es. ¿verdad? Ahora sí sin temor. Y el rey Asuero le dice, a ver, chequeta, porque ya está acá entrado alegre. Barajémela más despacio. ¿Cómo que dijo que qué? Y a Esther le vuelve a decir, es que hay un decreto que todo judío pues sea aniquilado, aniquilado, exactamente. Pero dime quién dijo eso. Así es, y Asuero le dice, ¿quién dijo? ¿Yo? ¿Yo cuándo? ¿Yo cómo? ¿Quién propuso que mataran a mi reina? Así ¿verdad? es, y ella luego dijo, pues aquí tu siervo Amán. Amán. Y anda Jesús, que ahí fue donde Asuero le dice, bueno, pues entonces Amán que sea exterminado. Y lo mandó a ahorcar en la horca que preparado para Mardoqueo. O sea, le digo Él que fue aquí- exhibido. Así es. Creo que aquí se cumple, hay una palabra en la Biblia que dice que Dios adereza mesa delante de nuestros enemigos, Así ¿no? es. Y así fue con Así con es. Amán. Y rebosa nuestra copa ahí en la mesa que está Dios con nosotros, ¿verdad? Porque cómo se ve aquí su mano de poder, o sea, cómo nos defiende. Y como decía la hermanita Blanquita ahorita al principio, aunque la palabra Dios no esté escrita textualmente en este libro, la mano de Dios siempre estuvo mostrándose ahí. A O sea, favor de su pueblo. Exactamente, cómo Dios tuvo cuidado de sus hijos, cómo Dios tuvo cuidado de aquel que lo buscó, porque una de las cosas que exaltaban de Esther era que a pesar de ser una reina, creía en la oración y en la intercesión. O sea, cómo pidió que su pueblo orara y ayunara a favor de ella, ¿verdad? Que Mira, todos, ahorita que... perdón. todos conocemos que son hábitos de los creyentes, ¿no? Así Por es. ser judío. Algo también fue la contradicción en lo que cae el rey. Ya después de que manda a ahorcar a Amán, de que dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a contradecirme, ¿no? Si ya esto ya se había llegado a un decreto, ahora ¿cómo lo corrijo? Ajá. Entonces él, pues bueno, Dios como también trata con él y pues le prende el foco, ¿no? Y le dice, Que pues se haga otro decreto, pues que los judíos se se defiendan. defiendan. Así es. Y pues bueno, Que en el momento en que se ha cumplido, ¿verdad? Llega el cumplimiento de ese decreto, primero que no podía ser revocado, sin lugar a dudas, tiene Así que ser es. como cada decreto, fuera mayor este decreto de que los judíos se pudieran Se defender defendían.
ante aquellos que quisieran hacerles mal. Y de hecho en el capítulo 9, en el versículo 2, dice: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y aquí es donde volvemos a ver cómo Dios dio fuerza a su pueblo para defenderse también. Así es. ¿Verdad? Y mira lo que mencionabas hace un poquito, Cari, de que Dios estaba ahí, la mano de Dios siempre guardando a su pueblo, como lo habíamos mencionado, que la providencia de Dios es esa, que Dios dirige de alguna manera, ¿verdad?, el mundo en el cual nosotros vivimos. Él sabía, bueno, el pueblo era un pueblo escogido por Dios, que aunque estaba en un lugar ese pueblo había tenido la oportunidad de regresar, ¿verdad?, a Jerusalén, y no lo hicieron, como que si hubiese sido más fácil para ellos quedarse ahí en Persia y adoptar sus costumbres paganas y todo eso. Eso no quitaba que eran el pueblo de Dios. Y eso nos muestra que donde quiera que nosotros vayamos, somos el pueblo de Dios. Así es. En la circunstancia o en el lugar donde vivamos, nosotros somos el pueblo de Dios. Bueno, Dios tenía un propósito que cumplir en su pueblo, de guardarlo, de salvarlo. Dice en Deuteronomio 31, que antes de que Dios colocara a esa tierra, al pueblo de Hebreo, en cautividad, en Babilonia, bajo bajo así gobiernos o imperios que los maltrataban, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31, 18, que Dios escondería su rostro de ellos por todo el mal que ellos habían hecho, y porque se habían olvidado o habían sido un pueblo idólatra, se habían ido tras otros dioses. Entonces el libro de Esther muestra que Dios había escondido su rostro de ellos. Cumplió el Señor su palabra, sin embargo Dios tiene cuidado del pueblo y lo salva y lo guarda, y en cada momento, en cada suceso, en cada acontecimiento nos damos cuenta cómo la mano de Dios protectora estaba sobre su pueblo. Creo que es un hecho que se sigue viendo, ¿no? Todavía en la actualidad, cuántas veces el pueblo ha sido infiel, pero cómo han querido destruirlo, cómo han querido desarraigarlo, exterminarlo, y lo vemos todavía en la fecha porque comentamos por los acontecimientos que ha habido en Jerusalén, ¿no? Recientemente. Entonces, pero a pesar de eso, Dios va a guardar su linaje escogido, su nación santa, ¿verdad? Así es. Y cómo Dios trae recompensas a esa lealtad, a esa fidelidad que nosotros también mostramos hacia Él, ¿verdad? Porque al final, cuando termina la novela de Esther, cuando termina el libro de Esther, hay un capítulo, el capítulo 10, que dice la grandeza de Mardoqueo, en donde el rey Asuero le corona de favores, ahora sí, por así decirlo, y lo nombra su segundo, o sea, lo puso en el lugar de Amán. Y dice que el pueblo judío lo honraba y lo respetaba, que fue un hombre muy respetable. Así es. Y este libro de Esther nos deja muchas enseñanzas. Primero, lo que es la humildad. Una mujer humilde, una mujer que no presume de lo que no tiene y que tampoco se aprovecha de las cosas que le brindan. Es una mujer que haya gracia delante de los demás. Así es. Bueno, creo que nos deja una gran enseñanza este libro de Esther para todas las mujeres, como lo hemos estado viendo. Primeramente, ser valiente ante toda dificultad, ante toda adversidad, ¿verdad? Sabemos que muchas familias están siendo azotadas con esta pandemia, en cuestión de enfermedad, en cuestión económica. Mucha gente ha perdido su trabajo, ha llegado una desesperación, pero sabemos que Dios tiene el control y Él, primero que nada, quiere que su pueblo se arrepienta de sus pecados, de la vida que han llevado sin control, quizá también, ¿verdad?
desmedida. Como dice en Salmo 51, Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, si nosotros buscamos el rostro de Dios en la intimidad, créame que usted va a recibir esa respuesta a lo que usted realmente necesita, porque es un grito de desespero, ¿no?, en tu alma. Lo veíamos en las escrituras como desgarraban su ropa, ¿no?, sus vestiduras. O sea, decías, Mardoqueo se vistió de cilicio, o sea, era una manera de humillación. Sí, de que realmente estoy mal, estoy conmovido, necesito ayuda. Entonces usted no dude en el problema, en la dificultad que usted esté enfrentando, en la enfermedad. Dios está al pendiente de su oración. Él solamente quiere esa disposición de parte de nosotros como hijos, ¿verdad? Aceptar que nos equivocamos, que hicimos mal y volver a tomar el camino. Que esta es la guía que Dios nos deja, su palabra, el estar escudriñando, el estar aprendiendo y realmente recibir ese favor y esa gracia de parte de Dios, porque sabemos que Dios tiene los cielos abiertos para sus hijos. Así es. Bien, yo puedo dejar como enseñanza para mi vida y creo que la puedo compartir con ustedes, como decía Cari, ser mujeres obedientes. La obediencia siempre va a traer bendición. Ella fue obediente a todo como su primo Mardoqueo o su tutor le había indicado a Esther, que no dijera de qué país ella era, a qué linaje pertenecía o así. Ella obedeció. Ella fue humilde, como nos mencionabas, ¿verdad? Eso nos enseña a nosotros como mujeres también a ser humildes. Dice la palabra de Dios que Dios exalta al humilde. Y también otra de las cosas es que nosotras, así como al igual que Esther, nosotros podemos ser de bendición a los que nos rodean. Amén. Pudo ella haberse dejado pues embelezar por la riqueza del rey, por todo lo que había en el palacio, ¿verdad? Todos los cuidados y todas las cosas que ella veía a su alrededor, y pudo llenar su corazón se pudo haber llenado su corazón de vanidad. Sin embargo, ella en su esencia, ella permitió que su esencia saliera siempre a flote. Así es. Era una mujer humilde y sencilla. Entonces, ella, al no dejarse envolver por todo lo que estaba a su alrededor, se mantuvo en una postura que fuera Dios el que la exaltara, ¿verdad? De alguna manera que en su momento ella fuera exaltada. Entendió que ella tenía un propósito ahí, y nosotros también debemos entender que nuestra vida siempre tiene un propósito también, que Dios nos lleva a lugares y no debemos quitar el enfoque a donde Dios nos lleve. Nunca quitar el enfoque de darle la honra y la gloria de Dios con nuestra vida, de que nuestra vida sea de bendición a otros. La vida de Esther fue de bendición para toda una nación, para todo un pueblo, que fuera salvado de la muerte, ¿verdad? Pero también eso nos lleva a nosotros a qué estamos haciendo por nuestro prójimo, qué tanta misericordia nosotros estamos mostrando. Cuando viene a nosotros un necesitado, cerramos la puerta y decimos ven después, o tendemos la mano a quien lo necesita. Entonces, que Dios nos lleve a ese nivel de humildad que pueda verse tornado en misericordia por los que nos rodean. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo estamos nosotros siendo de bendición? Dios nos ha posicionado en un lugar de hijas de Dios, de mujeres de Dios por su gracia, por los méritos de su Hijo Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿dónde nosotros estamos siendo de bendición para los nuestros, para los de casa? Tal vez tu esposo no conoce de Dios, no conoce al Dios que tú conoces, no ha experimentado al Dios que tú has experimentado. Tú estás siendo de bendición para que Él venga al conocimiento de ese Dios grande, sublime, eterno, bueno, santo, misericordioso.
o estás siendo de estorbo, te estás llenando de vanidad, de orgullo, y está haciendo que los tuyos no vengan al conocimiento de Dios. Tú estás siendo de bendición para tu familia, los de casa, tus primos, tus tíos, para tus vecinos, o nada más tú eres de la secreta y saben que tú misma sabes que tú sirves a Dios y nadie lo sabe. No, es que hay que compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, así es. Y bueno, sin duda es un libro que te llena de muchas emociones, como yo les decía, yo cada que lo leí y veía los versículos y decía, no, hombre, Señor Jesús, pues si hasta novela acá bien bonita nos trajiste, y cómo Dios muestra su carácter también, el carácter de Dios, que es un Dios de misericordia, es un Dios protector, es un Dios de amor. En esta parte de la escritura nos muestra el amor que Dios tiene para con nosotros, para sus hijos, y cómo Él procura el cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces, si Dios ya te dio a ti un lugar en el que servir o una posición, seas una mamá, seas un licenciado, un médico, un siervo, un servidor público, etcétera, Dios te puso ahí con un propósito. El propósito de Dios siempre es que tú seas de bendición a otras personas, como decía nuestra hermana Blanquita. Y nosotros de verdad esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida como lo fue para nosotros. De verdad que Esther nos enseña demasiadas cosas, y una de las cosas que a mí me enseña mucho es la humildad. O sea, es la palabra que a mí se me queda muy grabada, y de hecho hay un proverbio, el proverbio 22, versículo 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Esther fue una mujer humilde y sobre todo que temía a Jehová. El hecho de que ella dijera, y si tengo que perecer, que perezca, quiere decir que ella decía, lo que tenga que ser, en Dios va a ser. Como decía nuestra hermana Blanquita, como el apóstol Pablo, que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para nosotros también, o sea, no perder esa valentía delante de Dios, porque tenemos un Dios que nos respalda, un Dios que, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, siempre está detrás de nosotros, siempre está cubriéndonos con su sangre poderosa. Y si tú estás pasando por alguna situación difícil, acércate a Cristo. Es la mejor solución que puedes tener en tu vida. Acércate a Cristo. No es necesario que hagas grandes cosas, sino simplemente abrirle tu corazón, entregarle tu vida, aceptarlo como el Salvador de tu vida, y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Sí? Entonces, esperemos realmente que este programa haya sido de mucha bendición. Nosotros somos de Casa de Rescate Resplandece. Si necesitas algo, aquí abajito en el Facebook puedes dejarnos tus comentarios. Sigan viendo nuestra programación, apoyando nuestra Casa de Rescate con la venta de resplatillos y de la Resplash, deliciosas por cierto. Entonces, pues nada más nos queda despedirnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga, gracias por su atención. Resplash presentó Resplatillos presentó